¿Alguna vez te preguntaste por qué el pájaro carpintero lleva sobre su cabeza una corona roja, como si fuera fuego vivo? Es solo un detalle de la naturaleza, o es la marca de un antiguo pacto, olvidado por el tiempo, en lo profundo del monte, donde el silencio tiene memoria y los árboles guardan secretos. Existe una historia que no todos se atreven a contar, la historia de un padre desesperado, de un ave sin hogar y de un acuerdo que cambió para siempre el destino de la selva. Quédate, porque hoy vas a descubrir por qué el Ipekú no es solo un pájaro, sino el verdadero señor de las hormigas y guardián de los secretos del bosque en la lengua guaraní. El pájaro carpintero es conocido como Ipekú, un nombre que no solo describe un ave, sino una fuerza. Dicen los antiguos que no hay madera que el Ipekú no pueda atravesar, ni silencio que no pueda romper. Su golpe no es solo sonido, es un eco que viaja por el monte, como si despertara algo antiguo. Cada picotazo resuena como un latido, como si el bosque mismo estuviera vivo. Pero lo que pocos saben es que detrás de ese sonido hay una historia de sacrificio y de amor. Hace muchísimos años, cuando la selva aún era joven, vivía un pequeño carpintero que estaba a punto de convertirse en padre. El tiempo se le venía encima y el monte no perdona. Día y noche, sin descanso, golpeaba la madera, buscando crear un refugio seguro para sus crías. Cada golpe era una promesa, cada astilla un acto de amor. Pero en el monte nadie trabaja sin ser observado. Desde lo alto de una rama un tucán lo miraba, hermoso, colorido, pero solo, sin hogar, sin refugio, sin protección. El frío de la noche y el miedo eran sus únicos compañeros, hasta que decidió hablar. Amigo, construye un nido también para mí. El carpintero detuvo su trabajo y observó algo que cambiaría su destino: el rojo intenso del pecho del tucán, un color como el fuego. Y entonces respondió: haré tu hogar, pero a cambio quiero algunas de tus plumas rojas para llevarlas conmigo para siempre. El monte quedó en silencio. Ese momento no fue un simple trato, fue un pacto. Y el carpintero cumplió. Trabajó sin detenerse, más rápido, más fuerte, más decidido que nunca, hasta que el nido estuvo listo. Y el tucán también cumplió con un gesto silencioso. Arrancó de sí mismo parte de su belleza y se la entregó. Las plumas rojas
cayeron sobre la cabeza del carpintero, y en ese instante algo cambió para siempre. Ambos volaron hasta una pequeña charca formada por la lluvia. El carpintero se acercó y miró su reflejo, y por primera vez se vio diferente, más fuerte, más imponente, más vivo. El rojo sobre su cabeza no era solo un adorno, era una marca, el símbolo de un pacto, de esfuerzo y de amistad. Pero no todo en el monte es luz. Dicen algunos que cuando el IPQ golpea cerca de una casa, algo no anda bien, que su sonido puede anunciar desgracia. Otros dicen lo contrario, que es un mensajero, un intermediario entre la naturaleza y el hombre, porque el IPQ no solo perfora la madera, penetra secretos, busca vida donde nadie más puede incluso. Dicen que encuentra miel en el corazón mismo de los árboles. Desde aquel día, el carpintero nunca volvió a ser el mismo, y el tucán nunca volvió a estar solo hasta hoy. En lo profundo del monte siguen compartiendo el mismo destino. Uno construye y el otro encuentra refugio. Y así, cada vez que escuches ese sonido, ese golpe seco contra la madera, recordá que no es solo un pájaro trabajando, es una historia. Golpeando el tiempo es el IPQ, cumpliendo su promesa. ¿Y vos? ¿Alguna vez escuchaste el repiqueteo del carpintero en medio del silencio? ¿Crees que anuncia algo? ¿O simplemente es el sonido del esfuerzo? Contame en los comentarios qué mensaje deja esta historia del pájaro carpintero. Si esta historia te hizo ver el monte de otra manera, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque todavía quedan muchos secretos por descubrir en el corazón de la mitología guaraní.